Bueno, buenos días, buenos días. Estamos hablando con Ecuador, ¿verdad? Correcto, así es, Ecuador. Bueno, ¿y cuál es el dato o cuál es la denuncia de algo que querés hacer público? Bueno, primeramente, antes que nada, quiero que quede claro que yo no quiero generar una polémica, solamente quiero esclarecer lo que tengo realmente yo en mis conocimientos con un chico que jugó contra Liverpool, con Independiente del Valle, un jugador que lo conozco yo ya más de 12, 15 años. Y bueno, la historia voy a hacerla corta. En el 2012 yo tuve una franquicia de Liga de Puerto Viejo en Guayaquil. El chico era sobrino de quien era la cancha de administraba. El chico, buenas condiciones, ¿para qué? Buenas condiciones. Hoy llegué a Puerto Viejo, el presidente me dijo buenas condiciones, pero el chico no puede por la edad. Y de ahí se procedió a hacer el cambio de nombre y el cambio de fecha de nacimiento. Y el chico me dijo que en algún momento si él despuntaba, él iba a dar para la escuela porque igual yo fui quien por ahí lo metí en el fútbol. Pasó el tiempo. Un día me di cuenta que estaba jugando la selección sub-20, creo que era el mundial, y comienzo a ver al chico que lo nombran, el apellido. El chico lo conozco, comencé a indagar, y era el mismo que tiempo atrás yo lo había apoyado. Y cuando me di cuenta, yo había jugado en Chile, estuvo por Barcelona, de paso técnico, y ahora pasó a Independiente del Valle. Este jugador está con un nombre, y te voy a decir, es el famoso Alexander Bolaños. Sí. Y es un centro delantero. Así es. Él no es Alexander, él se llama Romario. Romario es el verdadero nombre. Ustedes aquí en Ecuador, los invito. Todo el mundo, la mayoría, conoce. Este es parte del audio que obtuvimos de la entrevista que hacen medios de comunicación uruguayos a Genaro Huacón, un personaje dentro del balompié ecuatoriano que salió a la luz hace un par de años por temas de arreglo de partidos, temas legales con jugadores, y que ahora ha salido nuevamente a la luz debido a una grave denuncia que hace ya algunos meses había saltado y que actualmente se encuentra en manos de la justicia deportiva. Un tema polémico el que vive Independiente del Valle, con algunas acusaciones, concretamente la del jugador Alexander Bolaños. Y eso lo vamos a tratar en el episodio del día de hoy. Bienvenidos. Independiente del Valle deportivamente no puede encontrarse en un mejor momento. Actualmente es el puntero de la Liga Pro y a falta de un partido por disputarse en la primera etapa, es el claro favorito a llevarse el boleto directo a la final de diciembre. Independiente solo necesita ganar en casa ante Orense el próximo fin de semana y se convertirá en el finalista número 1 de la Liga Pro 2024. Accederá a la Copa Libertadores del 2025 con boleto directo y así asegurará un gran ingreso económico para la temporada venidera. Pero actualmente también Independiente del Valle tiene un ambiente un poco brumoso en temas fuera de la cancha. Hace algunos meses salía a la luz una acusación donde se decía que el cuadro de los Rayados tenía un jugador con identidad falsa. Ante esto, los directivos no es que hicieron caso omiso, sin embargo, no dieron muchas declaraciones. Se trataba de Alexander Bolaños. Alexander Bolaños, jugador que pasó también por filas de técnico universitario, Barcelona, acá en el país, y por equipos incluso fuera del Ecuador, jugando en Colo-Colo de Chile. También fue parte de la selección juvenil del Ecuador
participando en un sudamericano en el año 2019, donde fue campeón, y en un preolímpico sub-23 en el año 2020. Pero eso no es lo que ahora resaltamos o destacamos de este futbolista, sino las acusaciones, las graves acusaciones de haber adulterado documentos de identidad. Un caso no tan nuevo en el fútbol ecuatoriano, recordemos los Chilacheme, recordemos recientemente también las denuncias sobre el caso Byron Castillo, que ahora está opacando un poco la campaña de Independiente del Valle, por varias razones que las vamos a ir tratando en este episodio. Pero primero nosotros queremos empezar y queremos indicar quién es Genaro Guacón. Genaro Guacón, como ya lo decíamos al inicio, es un personaje que apareció en el fútbol ecuatoriano debido al escándalo de arreglo y amaño de partidos en años anteriores, por los cuales también tuvo ya una sanción por parte de la justicia recurrente ecuatoriana en año 2021. Este personaje salió e indicó que se había arreglado algunos partidos, no solo en el fútbol de primera categoría, sino también en segunda categoría. Y que actualmente hay muchos futbolistas con papeles adulterados. Después de todo ese problema, Guacón no volvió a aparecer mucho en las pantallas o en los micrófonos radiales. Y actualmente vuelve a salir a la luz debido a un escándalo en Independiente del Valle, cuando el mismo Genaro Guacón sale a dar declaraciones, como ya lo escuchamos también, indicando que Alexander Bolaños no tiene ese nombre, que no es Alexander, y que no es el año de nacimiento el que tiene registrado legalmente en los diferentes sistemas de los entes regulatorios a nivel del deporte. Son más o menos unos 4 años de diferencia lo que tiene Alexander Bolaños de acuerdo a lo que legalmente debería tener. Y esta grave denuncia se hizo hace ya varios meses. ¿Por qué recalco esto? Porque la gente de Independiente del Valle, hablo de la opinión pública, empieza a poner su malestar, indicando que ahora que Independiente del Valle está peleando por ganar la etapa, sale gente a la luz a pedir sanciones y a abrir un caso. Pero recordemos que esto ya se denunció públicamente meses atrás. Debido a un lío entre representantes del jugador Bolaños, salió uno de ellos a hablar indicando que no tiene los papeles en regla. Cuando hay un punto de inflexión en todo, porque después de que este empresario ya hacía una denuncia o abría las sospechas, y después de que Guacón también hablaba para medios de comunicación, Independiente del Valle seguía considerando al jugador. Sin embargo, el 23 de mayo del presente año, o sea, hace pocos días atrás, Independiente publica este comunicado que lo voy a leer textualmente. A la opinión pública. IDB no tomará en cuenta al jugador Alexander David Bolaños Casierra en su primer equipo, en vista de que el jugador ha recibido una suspensión de manera provisional por parte de la FEF. En su momento, IDB solicitó a las entidades rectoras del fútbol nacional realicen investigaciones sobre la identidad de Bolaños, las mismas que hoy abren este proceso sobre el jugador, que deberá presentarse ante la comisión disciplinaria de la FEF para cumplir con el debido proceso. Ante esto, llamaba mucho la atención y había muchas preguntas, ¿no? Había muchas preguntas sobre si, de ser desfavorable el fallo para Independiente del Valle, habría sanciones.
Hay muchos intereses de por medio, eso no se lo puede negar nadie, ¿no? Eso no se puede tapar, porque actualmente Independiente del Valle solo tiene un punto más que Barcelona, que es el segundo, y 3 puntos más que Liga de Quito, que es el tercero. Y si a Independiente del Valle le restan puntos por participación de Alexander Bolaños, estaríamos hablando de que perdería la etapa. Y el campeón saldría, o bueno, el campeón de la etapa saldría entre Barcelona y Liga de Quito. También hay muchos rumores de que puede haber sanciones dentro de Copa Libertadores, donde está actualmente peleando avanzar de fase o meterse a la Copa Sudamericana como tercero de grupo con San Lorenzo de Argentina y Liverpool de Uruguay. Pero ¿qué sanciones pueden venirse para Independiente del Valle? Esa es la pregunta. Actualmente Conmebol ha abierto ya una investigación de oficio al jugador, ¿sí? Según revelaban medios de comunicación, mientras que el jugador decía que esto era solamente tema de rumores. Pero vamos a detallar un poco qué es lo que puede haber como sanción para el jugador Alexander Bolaños y para el equipo Independiente del Valle. Según el Código Disciplinario de FIFA, la falsificación de documentos amerita una multa y una suspensión que dure un periodo determinado que en ningún caso sería inferior a 12 meses. Estamos hablando de un año. Y en Conmebol se explica pues lo mismo. Ahora, si nos vamos al Código Disciplinario de la FEV, entidad regulatoria en el deporte ecuatoriano, en el fútbol ecuatoriano, la sanción por suplantación de identidad sería tanto para club como para jugador. El club perdería todos los puntos ganados en los partidos donde actuó Alexander Bolaños, el mismo que no se otorgarán a su contendor. También va a recibir una resta adicional de 3 puntos para determinar su posición final en la tabla, lo cual estamos hablando de que además de todos los puntos que le restarían a Independiente por utilizar al jugador en los partidos que prácticamente el futbolista participó, se le quitarían 3 puntos más dentro de la tabla. Si hablamos a simples rasgos, Alexander Bolaños tuvo participación contra Barcelona, que es el principal contendiente de Independiente por la etapa. Estamos hablando de que tendrían que quitarle esos 3 puntos donde Independiente ganó. Y al perder estos 3 puntos prácticamente quedaría en segunda o tercera posición dependiendo del gol diferencia. Y si le sumamos los 3 puntos extra que se dice deberían quitarle, quedaría prácticamente fuera de la pelea por la etapa este fin de semana y el pleito se resolvería entre Barcelona y Liga de Quito. Esto es un poco complicado, ya que no sé si en tan corto tiempo haya una sanción. Yo pienso que esto va a tener que esperarse. En el caso del jugador, las sanciones van desde los 5 meses hasta los 5 años, dependiendo de la gravedad del asunto y del fallo que tengan las entidades regulatorias. No es la primera vez que en Ecuador existen denuncias de este tipo y ya los organismos están investigando. Tiene que haber respuesta en los próximos días porque no puede esperarse más. Ante todo esto, Independiente del Valle presentó un nuevo comunicado, que lo vamos a leer textualmente. Exactamente el 26 de mayo, o sea, hace también un par de días, Independiente publica el siguiente anuncio a la opinión pública. Independiente del Valle rechaza rotundamente las acciones y declaraciones de Genaro Huacón, personaje conocido entre los actores del fútbol ecuatoriano por su continuo accionar delictivo, quien en los últimos meses ha buscado obtener provecho personal a través de, como él mismo lo llama, vender su silencio. Y en las últimas horas, coincidentemente, en el momento en que se juega la definición de la primera etapa del torneo, ha buscado afectar la honra de IDB en medios de comunicación,
que lamentablemente se han prestado para amplificar los ataques de un delincuente confeso y sentenciado. Independiente del Valle entiende que la conducta del señor Guacón configura potencialmente una extorsión, delito por el cual, vale recordar, el señor Guacón fue sentenciado a 15 meses de prisión en 2021, por lo que, lejos de ceder ante sus exigencias, ha decidido iniciar nuevas acciones penales en su contra. Por lo tanto, la situación se pondrá en manos de la Fiscalía General del Estado y esperemos que el señor Guacón rinda cuentas ante el sistema judicial ecuatoriano, como lo ha hecho tantas veces en el pasado. Subrayamos que en una búsqueda simple en el sistema de consultas de procesos de la función judicial del Ecuador, muestra que el señor Guacón registra decenas de procesos penales en su contra, incluyendo extorsión, robo, asociación ilícita, falsificación, uso de documento falso, entre otros graves delitos y contravenciones. Independiente del Valle y sus personeros no han cedido nunca ante las pretensiones del señor Guacón y no aceptarán nunca que una persona como esta intente vivir de actividades ilícitas que afecten al fútbol ecuatoriano. Vale recordar que Independiente del Valle acudió a las entidades rectoras del fútbol y solicitó se inicien investigaciones para aclarar la situación relativa a la identidad del jugador Alexander Bolaños, quien firmó un contrato de trabajo deportivo con Independiente del Valle a finales del año pasado, luego de más de 10 años de militancia en distintos clubes del país y del extranjero, inclusive siendo campeón sudamericano con la selección y campeón de la Liga Pro con otro club. Independiente del Valle ha demostrado con acciones defender el fair play y la integridad del fútbol ecuatoriano, así como también rechazar intentos criminales de extorsión. Hacemos un llamado a la FEB y a Liga Pro para que se acompañe en este proceso legal para enfrentar a mafias que corrompen nuestro fútbol y frenar a los actores que se valen de delincuentes para perseguir obscuros intereses, generando lamentables circunstancias que aparecen en un momento deportivo crucial, a pocas horas de un partido clave para la definición de la primera etapa de la Liga Pro. Complicado el tema, esto parece una guerra entre Genaro Guacón e Independiente. Posterior a esto, Genaro Guacón en Radio Caracol de Ambato declaró, y vamos a citar textualmente lo que declaró, lo siguiente: me gustaría encararlo a Santiago Morales y que me diga en la cara que no acordamos del partido entre Independiente y Universidad Católica de hace 3 años para que él clasifique. Tengo los audios y si voy a la justicia los expondré. Graves acusaciones, no sé hasta qué punto va a llegar esta película, esta novela. Sin embargo, ya las entidades de control deben estar investigando y tomar decisiones. Decisiones que van a interferir no solo en el tema legal del futbolista y del equipo Rayado del Valle, sino que también va a hacerlo en lo deportivo. Y que hay muchos intereses involucrados indirectamente en esto. La gente de Independiente del Valle aduce que es una deshonra contra su club y contra su nombre institucional. Pero otros actores están indicando que simplemente hay irregularidades, casos que se ha visto antes. Extraño suena en la carta de Independiente del Valle que se indique que el jugador pasó por varios clubes anterior al cuadro de Sangolquí, porque es la sensación de abrir un paraguas. Se debe investigar toda la carrera del jugador, efectivamente, y se debe investigar quiénes fueron los que orquestaron esta situación en caso de ser verdad. Pero Independiente del Valle también debería proteger a su futbolista, porque así lo hicieron con un jugador que estuvo involucrado en un tema de apuestas en Brasil y regresó al Ecuador para jugar en Independiente del Valle, cuando el directivo de Independiente del Valle, que en ese entonces habló sobre el jugador, dijo: los hijos son hijos
aunque se porten mal. Ahí protegían al jugador. Posterior a esto, al jugador lo sancionaron y le prohibieron seguir su actividad deportiva, no solo en Brasil, sino también acá en Ecuador. Esperemos se esclarezca este tema. Lo que se ganó en la cancha es importante que se defienda en la cancha y no debería cambiar la historia de la etapa. Pero ¿hasta dónde va el tema del fair play? ¿Hasta dónde va el tema de jugar limpio? Ya lo decíamos, casos anteriores, Chilacheme, Byron Castillo, el mismo Alexander Domínguez que tuvo problemas de papeles y que hubo sanciones, Rinson López en el Nacional. Algunos casos se resolvieron, hubo sanciones. Otros casos solo hubo sanciones para los futbolistas. Actualmente, ¿cómo debe actuar la justicia? Nosotros ya expusimos todo el caso y les pusimos qué sanciones pueden haber. Pero ¿ustedes qué creen? ¿Creen que Independiente del Valle debería perder los puntos de los partidos donde Bolaños actuó? Si fuera cierto esta denuncia. ¿Creen que si no fuera verdad, Independiente del Valle debería ejercer acciones legales contra Genaro Huacón y no solo contra él, sino contra las personas que salieron a denunciar este tema también? ¿Creen que Independiente del Valle debe proteger a su futbolista o abrir un paraguas donde se solicite buscar culpables también en otros clubes? Nosotros no podemos emitir un criterio o una opinión porque nosotros nos remitimos a los hechos y a las resoluciones que vayan tomando las entidades que en este caso hacen la investigación. Pero ustedes nos pueden dejar en los comentarios y nos pueden decir qué piensan que va a pasar. ¿Alexander Bolaños e Independiente del Valle culpables en este tema? ¿Debe Independiente del Valle ganar la etapa? ¿La está ganando justamente con fair play? ¿O se debería sancionar en caso de encontrar culpables? Esas son las interrogantes del día de hoy. Agradecemos mucho por su presencia en este nuevo episodio y esperamos más adelante tener aclaración de esta situación y hacer un nuevo episodio resumiendo el final de este caso. Muchísimas gracias.